Muy buenas noches, bienvenidos a Tolerancia Cero acá en las pantallas de CNN Chile. Los indultos presidenciales siguen en plena contingencia. El próximo miércoles la Cámara de Diputados votará la acusación constitucional en contra de la exministra Marcela Ríos. Su sucesor, Luis Cordero, estará acá, en nuestro estudio, en su primera entrevista en televisión, desde que tomó las riendas del Ministerio de Justicia. Indultos, pero también su agenda sectorial serán parte de nuestra conversación. Forma parte de la terna de alcaldes que lidera las últimas encuestas y su comuna es una representación a escala de la realidad nacional, según se dice. Son partes de las razones que tuvimos para invitar a Rodolfo Carter, alcalde, y conocer sus planes y proyecciones, no solamente de la Florida, sino que además para el país. Esos son los contenidos de esta noche, parte de inmediato Tolerancia Cero. Macarena, muy buenas. Muy buenas noches. Don Daniel Mansuy. Muy buenas noches. Ministro, ¿qué tal? Muy buenas noches. Tanto tiempo sin ver. Tanto tiempo sin ver. ¿Se imaginó ser ministro alguna vez, ministro de Justicia? Nunca. ¿Estuvo en su imaginación? Jamás, Daniel. Pues toda su trayectoria, digamos, larga y vasta que lo condujo hasta acá. No. Salvo lo más cercano a esto son mis estudios sobre la jurisprudencia de la Corte Suprema, pero nunca más. Famoso en redes sociales, por lo. Pero nada más que eso. Ahora, aparte de no creer que uno podía acceder a ser ministro, probablemente mucho menos se creía que iba a llegar al ministerio en medio de un affair como el que estamos todavía viviendo, que tiene que ver con los indultos, que tiene que ver con la salida de la ministra anterior. Han habido muchas cosas, ministro, en materia de los indultos. Y una de las cosas que todavía, de alguna manera, se discute es sobre este concepto de desprolijidad que mencionó la vocera y si es que efectivamente se sabían todas las informaciones que debían saberse para conceder indultos y no tener que dar explicaciones después. Fernando, lo que pasa es que los indultos son en general decisiones complicadas para todos los gobiernos, ¿no? Yo no conozco ninguna administración que hubiese tenido procesos de decisiones sobre indultos que no hubiesen sido problemáticas. Pero la expresión que tú señalas, la ministra Vallejo se refirió a ella, de igual modo se ha referido la ministra Analía Uriarte hoy día, y yo creo que hay que distinguir dos ámbitos. Uno, el ámbito de la discusión política, y otro, el ámbito de la discusión jurídica, en el fondo, ¿no? Yo me he concentrado en el segundo y fundamentalmente porque la oposición ha decidido utilizar las herramientas del derecho para discutir cuestiones probablemente que estaban dentro de la contingencia más política, ¿no? Y desde el punto de vista jurídico, que es lo que hoy día tiene trabada esta discusión, solo recordar, hay una denuncia de prevaricación en el Ministerio Público, hay una solicitud de dictamen en la Contraloría, hay una solicitud de invalidación presentada ante el presidente y hay un requerimiento de un grupo de senadores presentado ante el Tribunal Constitucional que va a resolver su admisibilidad esta próxima semana, en el fondo, ¿no? Mirado desde ese punto de vista, que son los espacios en los cuales a mí me corresponde desenvolver, efectivamente los expedientes tienen toda la documentación que corresponda y los decretos sobre los cuales se han ordenado los indultos ¿Ministro? se encuentran en forma. Ministro, usted dice que en los expedientes estaba toda la información que tiene que haber para que esos indultos sean jurídicamente intachables, si se quiere. Pero la pregunta es, ¿esos antecedentes que están en esas carpetas, los tuvo ante sus ojos el presidente de la República cuando tomó la decisión? Porque ahí donde está el punto, usted dirá, eso es más político, desde luego, pero ahí donde está gran parte del cuestionamiento a lo que han sido de lo que ha ocurrido con este tema. Es la pregunta que dejó abierta la ministra Vallejo cuando dijo, de haber tenido toda la información, claro, no habría sido igual. Entonces, la pregunta, ¿él sabía todo lo que había en esos expedientes? A ver, son dos cosas distintas. Yo creo que hay que hacer justicia con la intervención de la ministra Vallejos. No solo la original, sino que además la que señaló en la vocería el lunes de esta semana. El gobierno ha hecho referencia a las cuestiones que están vinculadas al costo político de esta decisión, pero el gobierno siempre ha sido muy claro que los procedimientos se instruyeron adecuadamente y que esos actos no tienen vicios. Los antecedentes de esos expedientes se encuentran en él, ¿no? ¿Y por qué esto es relevante? Porque resulta que esta discusión es relativamente similar a la que nosotros tuvimos hace casi 20 años en la acusación constitucional contra el ministro Bates.
Entonces, en la administración del presidente Lagos, la oposición de entonces acusó constitucionalmente al exministro de Justicia, Luis Bates, si me permiten, esencialmente por las mismas razones que estamos discutiendo hoy día, ¿no? Solo quiero citar para estos efectos, ¿no? En primer lugar, sostuvo que un número importante de los beneficiados con los indultos, esto es lo que dice la acusación constitucional y que cualquiera que nos está viendo y escuchando en este momento puede revisar en el sitio web de la Biblioteca del Congreso Nacional, son a personas con antecedentes penales y condenas previas, decían los acusadores. Esto constituiría un indulto masivo a delincuentes habituales reincidentes. Y sobre la calificación, que es lo que está en juego, además, esa acusación lo que sostuvo fundamentalmente es que casi en su totalidad fueron casos calificados para los acusadores, es decir, para quienes interpusieron esto. Eso traicionaba, y cito textualmente la acusación, en forma evidente el espíritu de la norma y la intención natural y obvia del legislador. Pero no me contesta la pregunta, ministro, porque mi pregunta es si el presidente sabía todos esos antecedentes. Una cosa es que usted me diga que la carpeta estaba completa y se ajusta a lo que la norma exige, que perfectamente podría ser un caso similar al que ocurrió con el ministro Bates. La pregunta es si el presidente sabía todos esos antecedentes. Es exactamente la misma discusión. En la acusación constitucional contra Luis Bates era exactamente la misma discusión. ¿Y cuál es la respuesta? Dígame, ¿sí o no? Es que lo que quiero es que me responda si sabía o no sabía el presidente todos Yo lo que yo me puedo referir es al contenido de los expedientes. O sea, usted no sabe si el presidente los conocía completamente. Claro, el presidente de la República ha sido bien claro sobre este punto. No del todo, porque por eso sigue dando vuelta la pregunta, entonces por eso se lo pregunto a usted. No, por eso yo lo estoy respondiendo. Hoy día lo que nosotros tenemos es una discusión jurídicamente trabada. Y por eso, ¿por qué me parece que es tan relevante? Porque yo logro entender el debate político. La verdad es que los debates políticos son contingentes, son de evaluaciones subjetivas, pero cuando las herramientas que se utilizan para enfrentar un adversario político es el derecho, tiene dos consecuencias que son bien complejas. La primera es que usted pone en entredicho la institución. De hecho, las presentaciones a la Contraloría y el Tribunal Constitucional, los efectos que tiene, es que si estos decretos fueran inconstitucionales e ilegales, como sostiene la oposición, el problema que tenemos es que no solo serían ilegales e inconstitucionales estos decretos, sino que todos los que han sido dictados en el pasado. Totalmente de acuerdo. Y lo segundo que me parece que es relevante es que aquellos hechos sobre los cuales la oposición en su oportunidad acusó a Luis Bates, cuando la oposición fue gobierno, descansó en las mismas prácticas institucionales que hoy día se cuestionan. Pero la pregunta es, y perdón por insistir con la pregunta de la Maca, es que la ciudadanía quiere saber, supongo, bueno, y yo también, digamos, si el presidente tenía a la vista el prontuario de alguno de los indultados o no, porque si lo tenía a la vista resulta que es una situación súper delicada porque su credibilidad en temas de seguridad se ve muy dañada. Y esa es la pregunta que en el fondo que tiene, usted vino a tratar de resolver esto, ¿no? Si no es responsabilidad suya, pero que tiene enredado el gobierno hace 3-4 semanas. Esto es un viernes 30 de diciembre para evitar que esto fuera tema, digamos, y aquí estamos. Pero agrego un punto, que la propia ministra Vallejo dijo que los dos criterios que estuvieron sobre la mesa para tomar la decisión fue, uno, que fueran delitos cometidos durante el estallido social, y dos, que no tuvieran un expediente con delitos complejos previos. Claramente eso, por lo menos en uno de los casos, no se cumplía. Entonces, por eso la pregunta es, si eran, y de hecho de ahí viene la famosa frase de la ministra de haber tenido los antecedentes sobre la mesa, otra situación habríamos tenido. Por eso surge la pregunta si el presidente sabía, más allá de que los expedientes hubiesen estado bien armados, jurídicamente fueran impecables, y eventualmente ustedes pueden defender que están bajo la norma. El tema, desde luego, es más político, es saber si el presidente tenía todos esos antecedentes bajo sus ojos cuando tomó la decisión. Lo que pasa es que aquí el argumento de la pregunta, que me parece interesante, descansa sobre un supuesto, en el fondo. Y el supuesto es que en este país no se indulta a personas con antecedentes penales previos. De conformidad, si uno toma los datos... Es el antecedente que pone la ministra sobre la mesa, Déjeme responder. Si uno toma los datos a partir del año 2010, de hecho, esto es y yo por eso leí textualmente la acusación constitucional contra Bates, porque esta es exactamente la misma discusión. Si uno toma los datos de los indultos desde el año 2010 hasta ahora, más del 60% de las personas con indultos particulares tienen antecedentes penales previos. Yo lo que me puedo referir es a los expedientes y a los actos. Dado la manera en que la oposición ha trabado esta discusión y de la cual yo soy responsable, tengo que velar por la legalidad de esos actos. La ministra Vallejos fue clara desde el inicio.
Su opinión y la opinión que ella emitió en nombre del gobierno se refería a cuestiones de evaluación política, tal como lo dice la ministra Uriarte el día de hoy, más no a cuestiones jurídicas que sobre las cuales yo me estoy refiriendo. ¿Por qué tienen fechas distintas los indultos? Puede ser por la oficina de parte, en eso tampoco hay ninguna novedad. No es que se hayan subido 2 más porque hubo un equívoco ahí respecto de la lista de indultados el mismo día en que se indultó, ¿no? De conformidad a las formas tradicionales sobre las cuales descansan las numeraciones, es posible que uno pueda tener uno de un día y otro de otro día. ¿Son revocables los indultos? No. Y esto es una discusión, jurídica que es bien importante en el fondo. Los indultos son, puede ser una discusión algo técnica, pero en general la propia ley define el requerimiento de indulto como una solicitud para el ejercicio de gracia del presidente de la República. No esto da origen a una discusión sobre cuánto margen de discrecionalidad existe en este tipo de asuntos. Y no son revocables, entendiendo por revocación el retiro del acto por razones de interés general, ¿no? Porque la ley, estos son actos administrativos, lo que hace la ley es que declara como irrevocables los actos declarativos o constitutivos de derechos. Y estas personas obtuvieron un beneficio, de hecho son indultos conmutativos, en otros términos están sometidos todavía a la supervisión del Estado a través de la remisión condicional de la pena. Esa es la razón técnica por la cual no son revocables. ¿A usted le gusta la institución de indulto así como se está practicando en Chile? Porque le cuento cómo lo veo. Yo creo que a mí me gusta, o sea, no es que me guste, pero creo que tiene sentido en la medida en que el presidente tiene como figura, como jefe de Estado, tiene la potestad para pacificar o para perdonar en razones humanitarias o en caso de crisis social, siempre y cuando, esta es mi opinión, sea para los dos lados. O sea, si aquí se hubieran indultado también a miembros de las Fuerzas Armadas involucrados, que los hay, digamos, uno diría, perfecto, para eso está esa herramienta. Pero cuando se ocupa de este modo, a mí por lo menos me entran muchas dudas de la legitimidad de la herramienta, que es otra discusión, por supuesto. Sí, por cierto. ¿No? Ahora, convengamos que nosotros hemos tenido un sistema asimétrico de indulto. El indulto está más o menos en nuestro sistema constitucional desde el Chile independiente. El único momento en que el presidente de la República tuvo un mecanismo de control interno en la administración fue bajo la Constitución de 1833, donde existía la figura del Consejo de Estado y por lo tanto se requería informe previo del Consejo de Estado. Y luego el modelo que nosotros tenemos en la actualidad nace con la Constitución, vuelve con la Constitución del 25 y la Constitución del 80 lo mantuvo. Nosotros mantenemos causales genéricas de otorgamiento de indulto. Cuando el año 2001 nosotros derogamos la pena de muerte y la sustituimos por el presidio perpetuo calificado, ahí hay 2 casos excepcionales que limita el indulto, ¿no? Que son los casos de salud, que además los cualifica, pero además hay otra que se denomina razones de Estado. En el fondo. Si tenemos un tema, y yo creo que este es un tema, para ser completamente franco, sobre el cual hemos estado discutiendo durante los últimos años. Quiero entregar un solo dato. ¿No ha dicho lo que usted piensa? No, es que lo que pasa es que yo en estos momentos, yo soy ministro de Estado. Pero también es profesor. No, sí lo sé. Pero yo soy ministro de Estado y como ministro de Estado las palabras que yo emito tengo que ser particularmente cuidadosos en la función que yo desempeño. Como ministro soy colaborador directo e inmediato del presidente de la República en las funciones de administración y de gobierno que le corresponden a este ministerio. Pero quiero entregar un dato que es importante. Durante la administración del presidente Frei Ruiz-Tagle tuvimos 343 indultos. Durante la administración del presidente Lago, 240. La primera administración del presidente Bachelet, tuvimos 67. Los gobiernos, desde entonces, han mantenido políticas restrictivas de indultos. Si uno suma los indultos de la administración Piñera 1, Bachelet 2, Piñera 2 y lo que va de la administración Boric, tenemos menos indultos que aquellos que van asociados a la última administración que ya había reducido bastante, que es Bachelet 1. Lo que quiero decir es que uno cuando mira la serie temporal, los propios gobiernos han ido conteniendo la potestad de indulto de un modo distinto como la veníamos ejerciendo de finales de los 90. Una de las cosas que ha hecho más ruido probablemente es lo que podríamos denominar el indultar a alguien que ha demostrado reincidencia, sí. Que es el caso Mateluna, por ejemplo, que ya había sido indultado antes, es indultado de nuevo. ¿Cuáles son los criterios para, por ejemplo, tomar decisiones como esa con una persona que ya había sido beneficiado con un indulto y eso aparentemente no eliminó su posibilidad de cometer un nuevo delito por el cual está solicitando un segundo indulto? ¿La reincidencia no es un hecho? Sí, es más, para explicar en términos sencillos,
Hay hipótesis reguladas en la ley, que son las del artículo 4, que son aquellas personas que deben cumplir ciertos requisitos, ¿no? Pero hay una hipótesis excepcional, que es la del artículo 6, que permite al presidente de la República, por decreto fundado, eximir de los requisitos anteriores. Mateluna había sido indultado, estaba asociado a un indulto general, no un indulto particular. Pero ¿por qué es relevante lo del artículo 6? Porque esto es lo que da origen a toda esta discusión. Esa calificación de causal, que justifica esa causal, tiene que emitir directamente el presidente de la República. La oposición ha sostenido que sí, que tiene que ser directamente. Esto es lo que se debate en el Tribunal Constitucional en la actualidad. El problema es que esas causales calificadas históricamente han sido, en la práctica institucional, así más o menos lo ha entendido todo el mundo, incluyendo la jurisprudencia de la Corte, que es una facultad que está dentro de la potestad delegada del ministro de Justicia respectivo, salvo 3 hipótesis muy específicas en el fondo, ¿no? Y eso autoriza y transforma al decreto en la argumentación en virtud del cual se establecen esas causales. Yo diría que ahí en general, cuando uno las distribuye, si uno mira como los datos hacia atrás, primero se van a encontrar con indultos que tienen bajos estándares de motivación, que yo creo que es algo que es interesante observar. Lo segundo es que habitualmente están o por razones humanitarias o por razones de interés general o razones de Estado o por razones que están vinculadas a reinserción social. Son como los 3 elementos que uno puede apreciar indistintamente, o de los expedientes o de los decretos que cuando uno los mira para el pasado son bastante limitados en el fondo. Ahora, ¿por qué todo esto es tan relevante entre medio de toda esta discusión? Porque hoy día estamos entrabados en una discusión que pareciera política, pero que está trabada jurídicamente, y por eso creo que la política tiene que tener cuidado cuando ocupa las herramientas del derecho, porque uno no sabe dónde van a terminar. Y un ejemplo es que los argumentos de la oposición lo que llevan es no solo a cuestionar estos decretos, sino que también a cuestionar la manera en cómo se han otorgado los indultos hacia atrás, por parte de la propia administración en que la oposición fue gobierno. Pero en segundo, da origen a un problema colateral. Fíjense que en el requerimiento del Tribunal Constitucional requirieron 12 senadores. Y resulta que la acusación constitucional contra la ex ministra Ríos está pendiente en la Cámara de Diputados. Si se llega a aprobar, el problema que hay es que esos 12 senadores anticiparon un juicio, mi opinión. El Senado, recuerden, actúa como jurado y por lo tanto se aplican los criterios de imparcialidad. Y yo tengo la impresión de que la presentación del requerimiento, por eso yo creo que hay que tener cuidado cuando se ocupa la herramienta del derecho, va a generar una discusión que por cierto tiene que resolver el Senado, el gobierno no tiene nada que decir acá, pero que va a originar un problema sobre la implicancia que esos senadores provocaron al momento de haber presentado el requerimiento del tribunal. Y volviendo al caso Mateluna, ¿no fue un error grueso el presidente afirmar que lo había indultado porque estaba convencido de su inocencia? No me corresponde a mí calificar los dichos del presidente. ¿No le parece, no tiene nada que decir al respecto? Yo sobre ese punto, primero, porque cualquier evaluación del pasado para mí es política ficción. Segundo, porque yo me remito a lo que existe en el expediente y en los actos que son los que hoy día se discuten. Usted puede entender que esa declaración haya chocado a mucha gente, eso sí, ¿no? Sí, y que el propio presidente después precisó. Porque uno se puede remitir a lo que usted mismo dice, digamos, tener cuidado cuando se usan herramientas del derecho en política. Y le iba a preguntar eso también. Ya pasado esto, usted ha tenido que hacerse cargo de un problema en el cual usted no estuvo ni en el origen, en el desarrollo del problema, sino que ha tenido, como ya han dicho, creo que fue la ministra Uriarte, usted es como que tiene que gestionar ahora este problema que no es para nada sencillo. Mi pregunta es, ¿en este momento hay más indultos sobre la mesa que vienen? ¿Sí o no? No tengo en mi escritorio ningún indulto. Ya. ¿Y tienen alguna decisión tomada de si se van a indultar a más personas vinculadas al estallido social? Es un tema que se evaluará y respecto del cual a mí como ministro de Justicia, con la carpeta del MAT, no lo hablaré con el presidente, pero no hay ningún antecedente en la actualidad en mi escritorio sobre ese tema. Por lo tanto, ¿no se ha dado por cerrado los indultos por el estallido social? No, los indultos son una figura permanente. En la actualidad no hay presentaciones de indultos asociados al estallido social. Ahora, hay un punto que probablemente tiene más que ver con comunicación política que con propiamente tal los indultos, pero que están de alguna manera basados en los indultos. Cuando se produce el nombramiento de una potencial lista de consejeros como la lista del indulto,
lo que se hace, en básica manera, es crear lo que se denomina un frame, que es un concepto, marco, que automáticamente uno lo entiende apenas tú lo nombras, que es exactamente igual que lo he dicho yo otras veces, cuando a ti te dicen, oye, ¿leíste el contrato? Sí, y leíste la letra chica, tú automáticamente sabes de que hay algo que está puesto de una manera distinta, que no está explícito totalmente. Bueno, aquí, cuando el senador Girardi dice de que esta es la lista del indulto, pero lo que hacen básicamente es asociar una gestión presidencial a un movimiento que viene posteriormente y que está anclado en un hecho que probablemente podría haber sido, como usted mismo lo está diciendo, podría haber sido algo que era una rutina de gobierno en gobierno. Sin embargo, dejó de ser eso en el momento en que se asocia a un proceso electoral que viene. Por lo tanto, ¿cómo se mezcla ahí el factor político con el factor comunicacional y con el factor administrativo jurídico? Lo que pasa es que uno de los grandes problemas que nosotros tenemos, creo yo, es que carecemos de memoria institucional. Esto aplica en varias cosas. Y si uno mira hacia atrás, los últimos 25 años, todas las administraciones han tenido problemas o marcos o denominaciones sobre este tema. Solo quiero recordar el caso de la administración del presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle en los indultos complejos que a él se le atribuyeron. La acusación constitucional contra el exministro Batte. Yo, de hecho, cuando venía de vuelta, o sea, venía a asumir el cargo, la leí. Y yo decía, don Luis debe haber muerto con lo que le imputaban ahí en el esencialmente. Lo que quiero decir es que además uno mira la discusión de la época, es una discusión que fue muy, muy intensa y muy aguda. Los indultos tienden a generar este tipo de controversias en el fondo, ¿no? Y las van a seguir generando en el futuro, no me cabe ninguna duda. La administración del presidente Piñera también la tuvo respecto a los indultos de Punta Peuco. Entonces, la verdad sea dicha, es que yo creo que todas las administraciones que enfrentan indultos complejos van a enfrentar escenarios de esas características. Sí, yo digo porque si es que yo digo Paco Gate, todo el mundo que me está escuchando sabe exactamente a qué me estoy refiriendo, qué fue. Si yo digo sobresueldos de Lago, todo el mundo sabe a qué me estoy refiriendo, etcétera. Pero ninguna de esas dos cosas tenía un evento que viene muy cercanamente de elecciones sobre eso. Cuando yo digo la lista del indulto, me estoy metiendo, si tú quieres, comunicacionalmente y psicológicamente en un hecho que todavía no se ha producido y que va a tener una repercusión. Y eso es algo que hay que enfrentarlo, supongo. Yo también creo, pero ustedes son los expertos en comunicaciones, yo soy experto en el derecho, nada más. No, pero desde el punto de vista del gobierno, ¿esto no ha sido tema? Yo, por cierto, no soy la persona adecuada para referirme a ese punto. Yo creo que la ministra Uriarte fue clara hoy día, la entrevista a la ministra Toá también fue clara, y me parece que ellas son las personas adecuadas y correctas para referirse a ese tema. Ministro, le quería preguntar, me quedo dando vuelta a lo que usted dijo de los senadores, sí, que de cierta manera ya han manifestado su opinión, y ellos, si es que llega a prosperar la acusación contra la ministra Río, ellos van a tener que ser jueces. Sí. ¿Qué corresponde ahí? Ahí hay un debate que... Porque esa no es una norma expresa, ¿no? Sino que es una norma tácita. Claro, lo que pasa es que tiene mucho sentido, pero que no está... Claro, lo que pasa es que la Constitución dice que resuelven como jurado, ¿no? Esto, y por eso los senadores tienden, si ustedes recuerdan, en cada acusación a ser cautos a no pronunciarse sobre el punto. Yo tengo la impresión de que esto va a dar origen a una discusión en el Senado. Al gobierno no le corresponde participar de esa discusión. Pero usted la acaba de poner sobre la mesa. Pero lo que pasa es que me parece que es muy evidente. O sea, a mí me parece que es muy evidente... ¿Que deberían inhabilitarse esos senadores? O sea, va a producir un debate sobre si acaso ellos han anticipado juicio, porque el requerimiento vuelve sobre estos mismos puntos que ya hemos conversado, que por eso recuerda tanto la acusación de debate, pero los hechos que imputa son inconstitucionalidades y ilegalidades que están precisamente en la acusación constitucional de la ex ministra Río. Entonces, yo creo que anticiparon opinión, pero por cierto, esta es una discusión que le corresponde al Senado y particularmente a ellos. Bueno, y primero tiene que pasar por la Cámara. Claro, pero va a dar origen a los académicos se van a entretener mucho con esta discusión, porque yo creo que no tenemos un caso similar previamente.
así de masivo. Por lo demás. Así de masivo. Usted ha sido muy crítico de la elección, y con buenas razones, creo yo, de la elección del nuevo fiscal nacional. ¿Tiene alguna idea de cómo deberíamos avanzar en esto? Quizás a una modificación, esto se cruza con la discusión constitucional, sí, ¿no? Pero fue muy nocivo, y uno tiene el sentimiento como ciudadano, yo no me dedico a las cosas jurídicas, no son mi tema, pero un sentimiento que igual algo que se degradó mucho, ¿no? Y que fue muy sucio, y que además es difícil que gente con buenas trayectorias profesionales se interese en estar metido en ese tipo de procesos, ¿no? ¿Cómo lo ve eso? Yo lo dije, yo creo que que nos enseña el proceso del nombramiento fiscal nacional, yo creo que en algún sentido nos enseña de que en alguna manera, primero, toda persona que participa en un cargo de conombramiento con el Senado está sujeto a escrutinio. Yo creo que eso es parte del sistema democrático y parece correcto. Lo que es delicado es cuando se utilizan esos espacios con estrategias de afectar reputaciones. Sí, saneamiento, y eso tiene consecuencias que son extremadamente complejas. Una es la que usted dice, en el fondo, ¿no? A futuros nombramientos, ¿cuántas personas se van a inhabilitar y se van a autoinhibir para no verse expuestos ellos y sus trayectorias a eso? Y lo segundo, que era particularmente complejo, en mi opinión, es la situación del Ministerio Público, ¿no? O sea, si uno mira todas las presentaciones de los candidatos y candidatas ante la Corte Suprema, y de los dos candidatos y la candidata ante el Senado, que quedaron, y de la intervención de los propios senadores, si hay un acuerdo sobre el cual existía, es que el Ministerio Público requería reformas estructurales y bien significativas. Claro, lo que pasa es que estábamos con mucho tiempo sin fiscal nacional y en un proceso que probablemente podría afectar institucionalmente. Yo creo que eso es lo que hay que tener cuidado. ¿Qué hacer hacia adelante? Y yo creo que usted lo ha dicho bien. Enfrentamos un proceso constitucional que yo creo que va a tener impactos en los sistemas de nombramiento, y eso también me refiero a justicia, de eso quizás puedo profundizar en un segundo. ¿Por qué tenemos el sistema de nombramiento que tenemos para fiscal nacional? Es decir, la participación de la Corte, el Ejecutivo y el Senado. Hay una razón práctica, o sea, que permiten, y por eso las memorias institucionales son relevantes. Cuando se modifica la Constitución y se aprueba este sistema de nombramiento, poco tiempo antes, el 97, se había modificado la Constitución para el sistema de nombramiento de la Corte Suprema, que es la gran reforma que realiza Soledad Alvear, ¿no? Contra la opinión de la Corte. Y ahí quedamos con este mecanismo. Por lo tanto, cuando viene la reforma del Ministerio Público, la que teníamos más próxima y pareciera bastante razonable, es esta. Yo creo que el tiempo ha demostrado que se requiere un mecanismo de adecuación, porque ¿El Senado tenga menos participación? No, yo creo que probablemente donde la Corte Suprema tenga menos participación. ¿Menos participación? Sí, porque pasa lo siguiente. Nosotros estamos en una coyuntura que es bien particular. Y si me permiten un pequeño detalle, que impacta en el sector justicia. Mire, este año el Ejecutivo y el Senado tienen que conversar sobre 4 nombres para llenar vacantes en la Corte Suprema. Hay uno que está vigente, porque el ministro Guillermo Silva ya dejó la Corte a fines del año pasado. Esas quinas probablemente la Corte las va a conformar en el mes de marzo. Pero luego tenemos la partida de la fiscal de la Corte, que cumple un rol muy relevante, que de hecho tiene el mismo mecanismo de nombramiento, que es Lía Cabello. Luego se va un ministro muy simbólico en la Corte Suprema, que es Haroldo Brito, en su trayectoria. Y el otro cargo vacante que va a quedar es el del ministro Jorge Dam. Es decir, este año el Ejecutivo tiene con el Senado, en el sector justicia, 4 conversaciones que son bien significativas. En un año además, que esto también es relevante, donde tenemos discusión del proceso constituyente. Y entonces, cuando uno mira los sectores de la administración pública, hay algunas que las normas constitucionales no tienen gran impacto, porque tienen su gran arquitectura normativa a nivel legal. No sé, pensemos en obras públicas, transporte. Pero hay sectores en la administración pública, o sectores que están regulados, asociados a la administración pública, cuya fuente central está en la Constitución. Es lo que pasa con la Corte Suprema y los nombramientos judiciales. Uno de los acuerdos que existe entre los especialistas, la propia Corte Suprema está de acuerdo, es que nosotros tenemos que pasar a un modelo distinto de gobierno judicial, donde estas competencias no queden concentradas en la Corte. Mi primera reunión fue con la Corte Suprema, y la Corte es partidaria de esa reforma.
La que venía de la propuesta de nueva constitución que se rechazó cumplía estándares satisfactorios, para muchos no. De hecho, para la propia Corte generó mucha inquietud. Lo que sí está claro es que probablemente vamos a tener un cambio en gobierno judicial. Digo, porque la agenda de este ministerio se mueve como en dos tiempos, ¿no? La del año 2023 y cuánto impacto puede tener el nuevo proceso constituyente y las nuevas normas en el régimen de regulación del gobierno judicial de la Corte Suprema y de sus sistemas de nombramiento. Por lo tanto, un 2024 puede llevar en un escenario esas características de aprobarse el texto donde, en una agenda legislativa de mucha adecuación para ese proceso. Ministro, todo el proceso de designación del fiscal nacional no solamente tensionó las relaciones con el Senado, evidente, tuvimos que hacer 3 veces, sino también con la Corte Suprema y la relación directa con el presidente también. ¿A usted le toca reconstruir muchísimo en esos dos ámbitos? Le pregunto, usted llega y se da cuenta, ¿hay mucho por rehacer? ¿Hay mucho daño causado? No, fíjese. Yo creo que a ratos... Porque se tensó bastante el acuerdo, digamos. Sí, y yo creo que la discusión pública a veces es tensa. La pregunta es si eso se traspasa a los ánimos institucionales. Yo le podría decir 2 cosas. La primera, mi primera reunión institucional fue con la Corte. Y yo agradezco mucho y me recibió en pleno y era una reunión protocolar y después terminó siendo una reunión de trabajo, prácticamente estuvimos 1 hora. Además, a mí en lo personal tenía un cierto significado, mal que mal yo me he dedicado a comentar la jurisprudencia de la Corte, entonces... pero los ministros, y de hecho la ministra Vivanco en la vocería después de esa reunión lo dijo, la Corte manifestó que siempre mantuvo muy buenas relaciones con la exministra Ríos. Y fueron bien explícitos en decirlo. Y lo segundo, yo me reuní con los senadores de la Comisión de Constitución precisamente para presentarme y ver, bueno, una agenda nutrida que está este año, no solo en los nombramientos, sino que también en la agenda legislativa. Y todos se refieren en muy buenos términos a la exministra Ríos. Lo que quiero decir con esto es que hay veces que hay tensiones públicas inevitables, pero que no traspasan o no han producido daño institucional. Y yo creo que de esas reuniones que yo he sostenido, yo creo que no es correcto afirmar que esos daños institucionales se produjeron. Una de las cosas que probablemente sacó más chispazos en todo lo que tuvo que ver con la convención fue el concepto y lo propuesto en términos de lo denominado sistemas de justicia. Y ahí había no solamente sistemas de justicia que tienen que ver con lo que conocemos naturalmente, sino que habían proposiciones de sistemas de justicia para, por ejemplo, pueblos originarios. Sí. Eso, en términos de la juridicidad histórica de Chile, ¿es algo que está total y absolutamente descartado? ¿O podría haber algún tipo de situación similar en una futura constitución? No lo sé, eso va a depender del comité de expertos y de los convencionales. Yo sé, pero ¿Usted votó a prueba? ¿Con convicción? ¿Con duda? Había muchos votantes de la prueba. Sí, no. Yo voté a prueba y creo que habían cosas que se debían enmendar en el camino. Por ejemplo, y que fui muy explícito sobre ese punto. Ya. Y la pregunta es, ¿deben existir algunos sistemas de justicia que sean de alguna manera prioritarios para, en este caso, pueblos originarios? A ver, ¿Y cuáles son los marcos de eso? Yo diría que lo que aprendimos en el proceso constituyente, y eso también tiene que ver con las autocríticas, ¿no? Por lo menos la que yo realizo en mi caso, tiene que ver con que la tradición constitucional chilena es mucho más densa, intensa de lo que muchos creen. La idea de poder judicial era un concepto que le daba identidad a la independencia judicial. Y yo creo que eso explica que eso sea parte de uno de los 12 puntos del acuerdo. Lo segundo, lo que pasa con los sistemas de justicia indígena, yo creo que, para ser completamente franco, es una discusión que es legítima, pero yo solo quiero relevar que hoy tenemos un debate respecto a la aplicación del Convenio 169. Lo demás es un problema de política pública, ¿no? O sea, el propio Convenio 169 reconoce marcos aplicativos del derecho, en ámbitos como el penal, que tienen en consideración precisamente los aspectos culturales de pueblos indígenas. Y lo digo porque en su oportunidad
A finales de los 90, recuerden que el convenio el 169 ingresó al Congreso en 1991 y se terminó por aprobar por ahí por el 2008. Tuvo 17 años de tramitación en el Congreso y hubo una impugnación en el Tribunal Constitucional. Y una de las impugnaciones del Tribunal Constitucional es sobre esto. ¿Cómo se diseña? Si va a haber un sistema o no un sistema, es un problema de política pública. Creo que además forma parte del debate del nuevo proceso constituyente, que yo creo que el Comité de Expertos y el Consejo Constitucional tomará una decisión. Pero los debates aplicativos sobre el derecho indígena es un debate que hoy día solo basta en considerar la aplicación del convenio 169 para darse cuenta que ahí tenemos ya una frondosa discusión. Ministro, este año se cumplen 50 años del golpe de Estado. Y desde luego va a haber un montón de temas que van a volver a estar en el debate, o de cierta manera también quizás vamos a revisar algunos temas que todavía están sin cerrar. Y uno de ellos tiene que ver con la justicia, tiene que ver con el cierre de ciertos casos, cómo avanzamos por justicia que todavía no se han dado, sobre todo en los casos de violación a los derechos humanos, búsqueda de desaparecidos que todavía no se encuentran. ¿Qué va a hacer su ministerio en ese tema? No solamente para hacer algo simbólico que es importante, sino para eventualmente también quizás dar herramientas que hasta el momento no se han dado para darle un cierre a algunos de esos temas. A ver, este año, el 2023 es simbólico por varios motivos en este sector. Uno, se cumplen 200 años de la Corte Suprema. No es menor. No es menor. Y lo segundo, los 50 años del golpe. Una de las materias que está asociada al ministerio que yo encabezo en la actualidad tiene que ver con el plan de búsqueda. ¿De qué se trata? El plan de búsqueda está dentro del programa de gobierno, tiene por propósito centrar, generar las condiciones para obtener información más allá de los aspectos jurisdiccionales para ubicar los restos de detenidos desaparecidos. Es un proceso que está en desarrollo, que está en proceso de conversación. Es una política que se espera aprobar este año, pero quiero ser completamente franco en esto. Está en un proceso, la subsecretaria ha estado viajando a regiones, se ha estado reuniendo con la Asociación de Familiares, pero yo creo que el objetivo de un programa de esas características es ser real, es ser preciso y sobre todo creo que es la última oportunidad. Es la última oportunidad que tenemos. La fecha, esto es terrible. Sí, pero además creo que Pero perdón, simplemente una puntualización. El último intento que fue la mesa de diálogo fue un fracaso. Completamente. Completamente. Y en ese minuto todavía estaban vivos muchos de los que tienen información y podían haber ayudado. Así es. Y había que ciertas voluntades, por ciertos contextos que uno podía decir estaba todo dado y no ocurrió. Ahora no solamente está el paso del tiempo, sino que eventualmente, si uno ve los mandos que están en este momento y que podrían tener información por la edad que tienen, pueden que ya no la maneje, que no tengan las ganas de reabrir, ¿por qué ahora habría de resultar? ¿Ustedes tienen algo de lo que agarrarse para demostrar que esto que ustedes quieren hacer no solamente es voluntarismo, sino que realmente tienen algo para darle una esperanza real a la gente? Porque imagino que habrá familiares que lo están escuchando y pensarán que usted sabe algo que les haga pensar que en esta sí es la vencida, más allá de que sea, insisto, voluntarismo. Yo creo que debemos evitar que sea voluntarismo. Ya, ¿y a qué se agarra? De hecho, este es un proceso que está desarrollando con las asociaciones de familiares. Y a mí me parece legítimo que las asociaciones de familiares miren con recelo el proceso. Y yo quiero insistir sobre este punto. Que esto ya no tiene solo que ver con esta administración, no tiene que ver con mi rol como ministro. Creo que como país es la última oportunidad que tenemos, la última. La última no solo por la fecha, la última por el estado en el cual el tiempo ha pasado, la última porque esos familiares han partido desconociendo el destino. Sí. Y yo creo que hay una obligación ética de nosotros como comunidad política de hacer el último esfuerzo. ¿Y las Fuerzas Armadas les han dado, han hablado ustedes con ellos, les han dado alguna señal? Sí, cualquier conversación sobre ese punto yo no la podría conversar acá. ¿Pero hay algún mecanismo distinto a los esfuerzos anteriores? Porque si no, la pregunta es muy legítima, ¿no? Sí, completamente. ¿Hay algún mecanismo distinto que usted tenga en vista? Bueno, esto fue muy polémico en su minuto, por muy buenos motivos, por lo demás, ¿no? Pero ¿qué tipo de mecanismo para lograr esa información, no? ¿Por qué ahora sí? Bueno, yo dije que estamos precisamente en el proceso de elaboración. Y si ustedes me invitan a mediados de año, podríamos hablar de los mecanismos. Solamente una pregunta, ¿ya han hablado el tema con las Fuerzas Armadas? Yo no es un tema que pueda conversar en esta mesa.
no sea así. No es un tema, porque además yo vengo llegando, me estoy enterando como... Pero es un plan que forma parte, uno de los temas centrales de la administración del presidente Boric, que es el último esfuerzo que yo creo que éticamente nos debemos todos. Convengamos una cosa, ministro, no hay ni una posibilidad, ninguna posibilidad de poder llegar a información relevante y certera sobre esa situación si es que no hay algún grado de contacto con gente que dé la información y que sabe mucho más de lo que todos nosotros conocemos. Por lo tanto, va a ser relativamente, llamémoslo así, rápido saber o entender si es que hay o no hay agua en esa piscina. Porque si es que a ustedes le pegan un portazo y les dicen no tenemos nada que hablar, se acabó el asunto. Sí, pero también me parece que es una obligación ética hacer el último esfuerzo. Creo que esa es la última oportunidad que tenemos. Ministro, pasando a otro tema, bajo su responsabilidad también está la política penitenciaria, las cárceles. Hay un tema no menor con las ramificaciones del crimen organizado en las cárceles de este país. Es decir, las evidencias digamos, son abundantes, como no solamente se está planificando desde dentro, sino muchas veces se reorganizan, como la política penitenciaria no está preparada para el nivel del crimen organizado que estamos enfrentando. ¿Qué va a hacer usted al respecto? ¿Qué va a hacer el Estado? Y usted como representante del Estado en ese tema, digamos. Por cierto, hoy existe en trámite, a propósito de la Agenda de Seguridad, un proyecto de ley que entrega y robustece las competencias de Gendarmería precisamente para combatir crimen organizado en cárceles. Es un proyecto que tiene urgencia y sobre el cual existe bastante consenso en el Congreso y debería ser ley durante este año, que es lo que puede contribuir a este Ministerio a la Agenda de Seguridad, en el fondo. Lo segundo ha tenido que ver con dotar de equipamiento e infraestructura, algo que alguien podría considerar trivial, pero que es extremadamente relevante. Yo, de hecho, estuve jueves y viernes en actividades con Gendarmería precisamente vinculado a estos aspectos, en el fondo. Y eso tiene que ver con robustecer a la institución, tiene que ver con dotarla de mayores recursos, pero también de mayores facultades, que es lo que se está discutiendo hoy en la actualidad en el Congreso. Y creo que en ese punto se ha actuado oportunamente con la tramitación de ese proyecto de ley, que esperemos que sea ley este año. Ministro, muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche. ¿Y nos invitar a mitad de año para comentar eso? Sí, de todas maneras. Y espero que podamos comentar otros temas, pero sí, yo feliz, encantado. Muchas gracias. Hacemos una pequeña pausa y volvemos.